Eh, Estamos en la Kehilá Beit Shalom, en Austin, bueno, a un ladito de Austin. Kehilá que es dirigida por el Moré Edgar Ramos. Y pues vamos a hacer vamos a platicar sobre la Parashá Noach. Parashá Noach, ¿qué es Noach? Noach es en hebreo, que es lo correcto, ¿verdad? Porque los nombres no se deben de traducir. De hecho, no se deben de traducir los nombres propios. Noach se le ha traducido como Noé, ¿sí? Pero si tú lo traduces Noach al español, ya pierde su significado, pierde su esencia, ya no tiene un significado como Noach en hebreo. Noach es la tercera palabra con la que inicia la parashá y es la que le da el nombre a esta parashá. Y esta es la segunda porción semanal en el ciclo del estudio y de la lectura de la Torah. Ciclo que acabamos de iniciar hace 2 semanas en Simchat Torah, que terminamos el Sefer Devarim e inmediatamente iniciamos con la lectura del Sefer Bereshit. Y el Shabbat pasado pues iniciamos ya ahora sí como que inicia formalmente en el estudio y la lectura de la Torah el Shabbat pasado con la Parashat Bereshit, y esta es la segunda porción semanal en el ciclo de estudio. Esta Parashá abarca del capítulo 6 verso 9 al capítulo 11 verso 32 y se compone de 6.907 letras, 1.861 palabras, 153 versos y 230 líneas en un Sefer Torah. ¿Sí? Son datos, podríamos decir, muchos dirían que inútiles, ¿verdad? Porque pues, ¿para qué quiero saberlo? Pero pues es bueno saberlo, de repente. ¿Sí? Mitzvot. Hay mitzvot en esta parashá. Rabbi Moshe ben Maimónides, mejor conocido como Rambam, cita esta parashá a Noach como la primera, donde aparece uno de los primeros mandamientos, que es el de fructificarse y multiplicarse. Pero el Sefer HaJinuch, que es el libro de la educación, esta misma la ubica en Bereshit 1.28, cuando el Eterno le ordena a Adam y a Java a multiplicarse. Y entonces ahí podríamos decir que se lo están compartiendo estas dos parashas, ¿no? Misma. Y la Haftará correspondiente a esta parashá, hace rato hablaba Moré Edgar de ella, Isaías 54, verso 1 al 55, verso 5, en la tradición askenazí, ¿sí? En la sefardí se le quitan versos y es el 54 del 1 al 10. Los yemenitas 54 1 al 55 3, 2 menos que los askenazís. Judíos italianos y algunas comunidades yemenitas, lo mismo que los askenazís, y así diferentes corrientes del judaísmo varían, pero varía más que nada en cuántos versículos se leen de esa parashá, a excepción de, no, sí es todo, son los mismos capítulos, nada más varía la cantidad de versos, ¿sí? ¿Qué conexión hay? ¿Qué conexión hay entre la Haftará y la Parashá? Bueno, la conexión entre la Haftará y la Parashá es que las dos hablan del poder del pacto del Eterno, ¿sí? Tanto la Parashá como la Haftará informan del pacto del Eterno con Noé, ¿sí? De nunca más destruir no la tierra, sino a la humanidad, ¿sí? Porque muchos dicen, no es que destruyó el mundo, destruyó la tierra. No es cierto, destruyó a la humanidad que se encontraba en ese momento, ¿sí? Por medio del Mabul, por medio del diluvio. Y en la Parashá y en la Haftará, el Eterno confiesa estar, vamos a decirlo entre comillas, enojado, ¿sí? Enojado por la transgresión de la raza humana en ese momento. Y a raíz del castigo que el Eterno le da a la humanidad en esos momentos, pues se usan las palabras de no más, ¿sí? Que la justicia de los hijos de Israel en Isaías 54:14 hace eco, ¿sí?
hace eco de que Noé es justo, ¿sí? Es justo, pero dice, lo ponen justo entre comillas, ¿sí? Como dando una especie de duda, ¿no? De si fue justo o no era justo, no, es que ha sido ¿cómo podríamos decir? Un debate que siempre, todos los años hay entre las diferentes comunidades, entre los diferentes maestros, jajamín, si Noah fue justo o no era justo, porque dice, era justo en su época. Era un Itzadik, un hombre justo, ¿sí? Entonces, ni ellos lo saben, ni nosotros lo sabemos, el único que lo sabe es el Eterno, y el Eterno dijo Itzadik, por algo lo dijo el Eterno, y no podemos dudar de las palabras del Eterno. El comentario que tengo para esta tarde se titula Lecciones de Supervivencia, ¿sí? Van a decir, caray, ya salió como este muchacho de Torajá Israel, que vámonos al monte, vamos a esconder, ¿sí? Pero no es necesario, ¿sí? Dice en Bereshit 7:12, dice, y la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Pero la lluvia no solamente cayó, sino que también el agua surgió, ¿sí? Porque dice que las fuentes fueron abiertas, ¿sí? Entonces, ¿las fuentes están abajo? Sí. Hay fuentes abajo, hay fuentes arriba, pero cuando dice que cayó la lluvia, estábamos hablando de que está cayendo lluvia, ¿sí? Se supone que esas fuentes ya fueron abiertas, ¿sí? Entonces, no es necesario mirar en estos días. Si nos ponemos a mirar en estos días la situación mundial, ¿sí? Si nos ponemos a mirar en estos días la situación mundial y nos ponemos a ver las noticias, nos ponemos a leer noticias, la devastación que provocan las inundaciones en estos días, ¿sí? Ejemplo de ello fue, creo, el año pasado cuando tormentas azotaron, creo, 3 veces Luisiana, ¿sí? Florida también, creo fueron 2 veces, Centroamérica, New Jersey, en otras partes del mundo tormentas, donde salen terrenos completos anegados, gente moviéndose, desplazándose, y en las últimas semanas, ¿sí? Se ha estado monitoreando los huracanes, las zonas de nacimiento de los huracanes, ¿sí? Que los huracanes que nos interesan a nosotros son los que nacen en el Atlántico, muchos de ellos frente a las costas de África. Esos son los que más nos pueden interesar a nosotros porque se desplazan todo el Atlántico hasta llegar a estas latitudes y vienen con demasiada fuerza. Si los que se forman en el Caribe y en eso llegan a alcanzar una categoría casi de 5, un huracán que se forme frente a las costas de África después de atravesar todo el Atlántico va a llegar como un monstruo, como una categoría 5. Vientos sostenidos, hablo de vientos sostenidos, no de rachas. Una cosa son los vientos sostenidos y otra cosa son las rachas. Vientos sostenidos de hasta 250 o más millas por hora, ¿sí? Entonces puede traer rachas hasta de 350, 400 millas por hora. Son verdaderos monstruos, ¿no? Que vienen avanzando. Pero más allá de la devastación de la tierra y de la propiedad, estas tormentas, todo esto, y no solamente las tormentas, sino todo lo que ha ocurrido, California, los incendios, aquí en Texas el año pasado, la tormenta invernal, todo esto deja un impacto duradero en las personas que sobreviven y que sobrevivimos a tales experiencias, ¿sí? La forma en que respondemos a tales circunstancias, a tales desastres, puede marcar una diferencia en la forma que vamos a seguir viviendo, ¿sí? Un ejemplo, los sobrevivientes del Holocausto, ¿sí? Todos aquellos judíos que sobrevivieron al Holocausto, ellos lo saben muy bien, ¿sí? Hay un libro que se llama La búsqueda del sentido del hombre de Viktor Frankl, que es el rabino
el rabino Harold Kushner, ¿sí? Presentó este libro. Él fue invitado para presentar este libro, Búsqueda del sentido del hombre, de Viktor Frankl. Y este rabí Harold Kushner escribió acerca de él, dice: las fuerzas más allá de tu control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa: tu libertad para elegir cómo vas a responder a la situación. Las fuerzas más allá de tu control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa: tu libertad para elegir cómo vas a responder a la situación. Viktor Frankl, él es más conocido por su trabajo como psiquiatra, él es psiquiatra. Él fue despertado en su casa en Viena, cuenta. Él vivía en un gueto que se llamaba Theresienstadt, ¿sí? Está en alemán y pues si el inglés apenas lo hablo, pues el alemán menos, ¿verdad? Entonces, él vivía en este gueto, ¿sí? Hay que recordar que los guetos eran lugares donde confinaban a los judíos, ¿sí? Entonces, él fue despertado, fue transportado a la prisión de Auschwitz y fue enviado a los campos de trabajo en Alemania, ¿sí? Dice que él permaneció, que ahí donde él permaneció hasta su liberación, cuando fue liberado por los soldados estadounidenses en abril del 45, ¿sí? Dice que su experiencia como sobreviviente fue la que formó su trabajo de su vida, ¿sí? Viktor Frankl dice que después de que perdió a gran parte de su familia en las prisiones que tenían los nazis, dice que él decidió responder a esta situación traumática reconstruyendo su vida. Su misión personal es algo que él tomó en forma personal, fue ayudar a otras personas a buscar el significado en todas las experiencias de su vida, ¿sí? Incluyendo las situaciones traumáticas. Yo platicaba, leía los comentarios de la página de una amiga que es psicóloga. Se reían ahí los psicólogos quiero pensar que la mayoría eran psicólogos, ¿no? Se reían de que había una persona que se decía coach y que es un coach y que olvídate que es que como una persona que ni siquiera estudia psicología puede ayudar a otras personas pero lo que ellos no saben es que el padre de la psiquiatría, ¿sí? El que crea en sí la psiquiatría, Freud, fue judío, ¿sí? Entonces muchas de las cosas que Freud ha enseñado o enseñó en la psiquiatría, si nos ponemos a analizar bien las cosas, si lo leemos, muchas cosas son cosas que vienen de la Torah, que vienen de los Jajamín, ¿sí? Entonces, lo que ellos no saben es que lo que ellos aprendieron fue desarrollado por un judío que tal vez en su niñez, ¿verdad?, les estudió Torah. ¿Sí? Y sin embargo ellos se reían de la religión, de que sí, que pídele, que no sé qué, que cómo se ponen a pedir, así, que deberían ir con un profesional. No hay más profesional que Hashem. ¿Sí? Ellos están ahí ayudando a la gente como psicólogos. ¿Por qué? Por obra y gracia del Eterno, no por otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Eterno le dio la capacidad, tal vez a un judío secular, ¿verdad?, a desarrollar la psiquiatría. Entonces, la misión que se propuso Viktor Frankl fue esa: ayudar a otros a buscar el significado en todas las experiencias de su vida, incluidas las situaciones traumáticas. ¿Sí? Como Viktor Frankl, y aquí vamos a hablar un poquito de Noah, como Viktor Frankl, Noah, nuestro sobreviviente bíblico, ¿sí?, él sufrió una experiencia traumática, ¿sí?
Y podemos decir, ¿cómo que sufrió una experiencia traumática? Si él era un sadí, que él estaba tocado por el Eterno le ayudó. Independientemente de que el Eterno le haya ayudado, Noah era humano. Era un hombre como ustedes, como yo, era un ser humano. ¿Sí? Más que él tenía más años. Oh, sí, no. Nosotros a fuerzas llegamos a los 80 y eso ya crujiendo todo, ¿verdad? Todo tronando. Pero a lo que voy es de que Noé vive una situación traumática. Noah vive una situación traumática. ¿Cuál es esa situación traumática? El sobrevivir al Mabul, sobrevivir al diluvio. Ver desde un lugar seguro, como era el arca, ver tal vez cuerpos flotando en el agua. Quien nunca ha visto un cuerpo flotando en el agua o sacar un cuerpo del agua, no sabe a lo que estamos hablando, lo que estoy hablando. Yo lo entiendo porque a mí me tocó hacer rescates y buscar gente en inundaciones en Monterrey y encontrarlos, ayudar a sacar cadáveres del agua, 2, 3 días después. Entonces, eso fue una situación traumática para Noah. Queramos o no queramos, fue una situación traumática para Noah. Después de esto, Noah ha cambiado. Cambia. ¿Sí? Una vez que cesó la lluvia, Noah prueba la situación de la inundación, la situación de las aguas, enviando un pájaro, ¿sí? Enviando un ave. ¿Sí? El primero regresó rápidamente. ¿Qué le quiso decir esto? Que no había un lugar seco donde posarse. Tiempo después envía nuevamente a otro y este regresa con una rama de olivo en su pico. Indicio de que ya hay tierra seca. ¿Sí? El tercero que envía, este ya no regresó. Me imagino que encontró un lugar seco y con vegetación y dijo, de aquí soy, ya no me regreso. Allá me tienen limitado con la comida. ¿Sí? Entonces, de aquí soy, dijo, de aquí soy. Entonces el tercer ave ya no regresa. ¿Sí? ¿Y qué sugiere esto? Que el ave ha encontrado suficiente tierra seca y ya no requiere de la seguridad del arca. ¿Sí? Y luego, en Bereshit 8:13 nos dice, Noah quitó la cubierta del arca y vio que la faz de la tierra se había secado. Ahí Noah está viendo finalmente ve con sus propios ojos que las aguas de la inundación ya bajaron, ya hay tierra seca, han retrocedido, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de que la tierra está seca, Noah no puede moverse aún no sale, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a pensar esto, que tal vez Noah dice, si salgo y pasa algo, si salgo y la tierra se reseca, pero si abajo de esa tierra seca hay aún lodo donde me hunda, ¿sí? Se necesita un llamado, se necesita una orden del Eterno para que Noah abandone el arca. En Bereshit 8:15 le dice, sal del arca. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Dígame. Hermano, he sabido que el agua que cayó por 40 de 40 noches, ¿verdad? Que era agua que estaba hirviendo. La que salió de abajo. ¿Mm? La que estaba saliendo de abajo era la que estaba hirviendo. Dicen, yo oí comentarios. Es una agua fría. ¿Cómo está, hermano? Es lo que usted ha sabido. ¿Le dijeron? Hacen ese contacto. No, viene Bueno, hay que recordar que son hay muchos midrashim, ¿sí? ¿Qué es un midrashim? Pues son historias que se han escrito para darle forma a lo que nos está platicando la Torah, para llenar huecos que la Torah no nos da, ¿sí? Entonces, y podemos decir que las aguas que estaban cayendo estaban heladas, que las de abajo estaban calientes, podemos decir muchas cosas. La verdad, ¿quién la tiene? Solamente el Eterno. Entonces es un midrash, hermano, solamente. Son midrashim, todo eso son midrashim. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente, hermano, pasó. Si el agua estaba caliente o estaba fría, no lo sabemos, ¿sí?
Pero los Jajamim, Pero de que se inundó, se inundó. pero de que se inundó. Eso sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Midrash implica que es por gracia del Eterno que Noah es entregado en un lugar seguro. ¿Dónde fue entregado en un lugar seguro? En la cima del monte Ararat. ¿Sí? De hecho, hoy en día las recomendaciones que se le hace a la gente que sale de excursión, sobre todo hay mucha gente que no hace caso a las recomendaciones. Dice, si vas a poner tu tienda de campaña, ponla en un lugar alto. ¿Va? Si llueve, que baje el agua. No lo pongas en un lugar bajo donde se junte el agua. Entonces, Noah llega y queda en la cima del monte Ararat. Al reconocer que Noah está traumatizado, ¿sí?, por esta experiencia de sobrevivir al Mabul, al diluvio, el Eterno sabe que Noah necesita un empujón, ¿sí?, un empujón suave pero firme, ¿sí?, para que salga de su refugio. Por eso el Eterno le ordena: sal del arca. ¿Sí? Además hay que recordar que el Eterno es un Dios de orden. Amén. ¿Sí? Nada se hace, al menos aquellos grandes hombres no hacían nada si el Eterno no les ordenaba. ¿Sí? Abraham salió de su tierra hasta cuando el Eterno le dijo: vete. ¿Sí? Cuando le dijo que saliera de su lugar y fuera a la tierra que lo iba a llevar. ¿Sí? A ver, el hermano San Franco está diciendo que no diga nada más que no, que diga por qué. Comentario. Dice la Torah que Terah, el padre de Abraham, agarró a Abraham y se lo llevó a Ur de los Caldeos. Ok, dice eso. Entonces no dice que él partió hasta que el Eterno le dijo. Pero la orden, ¿quién la da? No, pero Terah, igual el padre de Abraham, no lo pudo haber hecho por motus propio. Hay que recordar que nada en este mundo se mueve si el Eterno no lo ordena. ¿Sí? No, el testimonio de Abraham impulsó a Terah, su padre, a que saliera. Pero había un respeto que Abraham tenía que obedecer a su padre, y su padre salió por causa del testimonio de Abraham. Sí, Fue lo que le impulsó. pero hay que recordar que nada se mueve en este mundo si el Eterno no lo ordena. Todo es plan del Eterno. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Entonces, Sí, si salió Abraham o no salió Abraham, si lo dijo el Eterno o no lo dijo el Eterno, el chiste es que el Eterno mueve todas las piezas. ¿Sí? Entonces podemos decir que el Eterno lo ordenó. ¿Sí? Pues dijo Lejá. Ajá. Aparte, Abraham sentía ya en su corazón que él no pertenecía A ese lugar. todo eso. Sí. Entonces, cuando empezamos a decir, no, es que el papá de él se lo llevó, entonces el papá era independiente de lo que ordena el Eterno. Entonces el papá era independiente, era un ente independiente al poder del Eterno. Entonces, si el papá de Abraham es el que ordena y se lleva a Abraham, entonces estamos diciendo que el Eterno no es todopoderoso. ¿Sí? No, yo no al dije igual, Lo que yo estaba diciendo es lo que usted está diciendo, que el Eterno... la parashá esa se llama Lech Lejá, vete para ti. Que usted dijo que el Eterno ordenó a Abraham y la Torah no cuenta de eso. Okay. Cuando le dice el Eterno Lech Lejá a Abraham, le dice cuando ya está fuera de la tierra de Ur de los Caldeos, ya no está en... Pero se mueve hasta la orden del Eterno. ¿Quién? No. Abraham Sale antes. Sí, pero yo estoy diciendo que cuando se mueve, cuando le manda que se vaya de su tierra. Vamos a decir que ahora ya su tierra es donde está viviendo. Su tierra puede ser Ur de los Caldeos, ¿sí? Como tu tierra y mi tierra puede ser México. Pero ahorita mi tierra ya no es México porque no estoy viviendo en México. Es aquí. ¿Sí? Ahorita estamos aquí. ¿Por qué? Porque si decimos que no, vamos a estar siempre... Nos vamos a estar contradiciendo en muchas cosas, ¿sí? Quiere decir que no queremos dejar muchas cosas de México, que no las queremos dejar a veces, ¿sí? Y recordamos allá, ¿te acuerdas cuando iba? Ya, quisiera ir, y el otro. Entonces, Dios empuja suavemente a Noah, le da una orden, sal del arca, ¿sí? Y Noah confía en el Eterno, y sale el arca. Confía en él como confió en el Eterno cuando le dijo, construye un arca.
Noah no se puso a preguntarle, pero ¿por qué? Pues aquí ni lluvia cae, aquí ni... Y luego el trabajo, y luego el tamaño que me la estás pidiendo. Imagínate el tiempo que me voy a llevar. ¡Qué bárbaro! Y luego quieres que lo haga yo solo. Mis hijos no van a querer. ¿Sí? ¿No? Noah simple y sencillamente confió en el Eterno y empezó la construcción. Tampoco dudó cuando le dijo, sube al arca. ¿Sí? Y así no dudó en desembarcar después de que el Eterno le ordenó que bajara del arca. ¿Por qué? Porque Noah confiaba en el Eterno. ¿Sí? No dejó de confiar en el Eterno. Y el Midrash nos ofrece que es Noah quien le pide al Eterno que lo libere del cautiverio. Vamos a decirlo así. ¿Sí? Del cautiverio de estar adentro del arca. Es un lugar seguro, pero no deja de ser casi una cárcel, porque estás ahí, no te puedes mover a ningún lado. ¿Sí? El Midrash, es un Midrash, que dice que Noah fue el que le pidió al Eterno salir. ¿Sí? Y el Eterno, pues le dice que salga. ¿Sí? Y le da ese empujoncito. Ok, salga. El Eterno está con Noah durante todo este viaje traumático. Y el Eterno permanece presente con Noah después. Para Noah, su necesidad de permanecer en relación con el Eterno es lo que le permite seguir viviendo. ¿Sí? Muchas veces el ser humano necesita algo a qué aferrarse. Algo a qué aferrarse para sobrevivir. Yo tengo un lema, sobrevivir para vivir. ¿Sí? Sobrevivir para vivir. Mucha gente que se han perdido, mucha gente que han sobre todo en las cuestiones mucho más antes, gente que se perdía en la selva, gente que tenía accidentes y tardaban días, tal vez semanas en encontrarlos. Muchas de esas personas que fueron encontrados ya en condiciones, ¿cómo les diré? Un tanto dañados o todavía aún con vida, cuando eran rescatados y llevados al hospital, morían en el hospital, ¿sí? Y uno puede preguntarse, pero oye, espérate, sobrevivió durante semanas en situaciones extremas, lo rescatan, lo llevan al hospital y se mueren. Lo primero que dice la gente es que los doctores lo mataron. ¿Sí? Pero no lo mataron. Estas personas ya no tenían nada que aferrarse en la vida. Ya habían perdido las ganas de vivir, ya se habían dado por vencidos desde antes. ¿Sí? Ellos ya se daban por muertos desde antes. Es como la historia que les platiqué una vez de la mujer esta que hacía los documentales, que se estrelló la avioneta en África, creo, y que dijo, si no me muevo, se muere el piloto y me muero yo. ¿Sí? Y se arrastró durante horas, durante la noche. Dice que lo que más escuchaban eran las hienas, los rugidos, y me van a comer. Hasta que otro día pudo llegar a un camino, ahí se tendió y de casualidad, algunos dirían que de casualidad, otros dirían fue la gracia del Señor, todos le van a llamar de alguna forma, ¿sí? Pasa un vehículo, la ve, la levanta, se la llevan y rescatan al piloto. ¿Pero por qué? Porque esta mujer se aferró a vivir, ¿sí? Ella peleó para vivir. Pero sin embargo, mucha gente que ha sido rescatada después de situaciones ya han perdido las ganas de vivir y mueren cuando ya están siendo atendidos en el hospital o cuando ya están siendo rescatados. ¿Sí? Mueren después de haber sobrevivido varios días. ¿Por qué? Porque perdieron esas ganas de vivir. ¿Sí? Tal vez muchos se aferran al Eterno. ¿Sí? Yo sé que Dios me va a salvar. Yo sé que voy a poder salir de esta situación porque Dios está conmigo. Y salen de la situación y continúan su vida. ¿Sí? Ahí es donde, como dice Víctor Frank,
la cuestión es de cómo vamos a sobrellevar la situación que acabamos de pasar. ¿Qué es lo primero que pasa? Lo primero que hace Noah cuando sale. Le agradece al Eterno, construye un altar, ¿sí? Y ofrece un sacrificio. ¿Cómo se le llama a eso? Gratitud. Gratitud al Eterno, porque el Eterno te Salvó la vida. salvó, ¿sí? Te mantuvo, no nada más a él, a su familia. ¿Sí? Y es posible que Noah se haya quedado inmovilizado un rato al abrir la puerta del arca y ver todo lo que había sucedido en el mundo. ¿Sí? Yo no digo que no subía a la cubierta del arca y veía hacia abajo, pero es diferente verlo hacia abajo que abrir la puerta y de verlo ya a nivel de suelo. ¿Sí? Pero una vez que la palabra del Eterno lo devuelve a la acción, lo primero que hace Noah es responderle al Eterno con gratitud. ¿Sí? Y muchas veces nosotros pasamos situaciones no extremas, difíciles, y se resuelve nuestra situación. Y no somos, ¡Qué bueno! Ya se resolvió esto, ahora sí a darle. Pero se nos olvida agradecerle al Eterno. somos ingratos. Somos ingratos. El Eterno recibe el sacrificio que hace, las ofrendas que hace Noah, ¿sí? Y permite y le promete que nunca más va a destruir a la humanidad de esta manera. De esta manera, no se confíen de que estamos exentos, ¿sí? Porque muchos podemos decir, estamos aquí por gracia de Adonai, sí, estamos, como dicen en algunas congregaciones, es que no, yo ya no tengo por qué hacer eso que llaman ustedes lo de Yom Kippur, porque Mashiach, porque el Mesías ya murió y soy salvo por su sangre, por gracia de él, ¿sí? Vemos como en Noah el que le muestra gratitud al Eterno es él, porque la Torah no menciona que sus hijos hayan ofrecido sacrificios. No, Ni su esposa, ni su nadie más que él. Bueno, eso es lo que yo veo en la Torah, no, Sí. yo no digo que sea eso, ¿verdad? Pero O tal vez como él, como cabeza de familia, fue el que lo hizo, en nombre de todos, pero ¿no? ya estaban grandes ellos. Sí, ya estaban grandes y ya tenían Ya familia. independientes, sí, llevaban familia. Sí, sí, man. Y también, como dijo el hermano, no se confíen, no nos confiemos que el Eterno en tiempo de Abraham acabó con Sodoma, Así las es. ciudades aledañas. O sea, prometió no destruir a toda la humanidad, pero si hay grupos o comunidades que van en contra de la Torah, puede él hacer Lo juicio. dice sí, Mashiach, ¿verdad? También. Es algo así, dice que lo que dijo el texto es de que usted dijo que si el justo y el Con ¿qué? dificultad se salva. Con dificultad, ¿dónde quedará el impío y el transgresor? Sí, o sea que Quiero imaginarme, que me perdone el Eterno, ¿no? Pero me lo imagino a él, ay, pero tú dijiste que no ibas a destruir a la humanidad. Espérame, yo dije a la humanidad, esa es una ciudad. ¿Sí? Así que, y no es con agua, es con fuego. Así a ver qué les mando a los que siguen, porque, cuidado. ¿Sí, ¿Sí, hermano? Sí, también había escuchado varios comentarios. Dice que la palabra Noé, Noah con la G al final, y la ponemos al revés, dice que es gen, y gen es gratitud también. Así es. Cuando se puede cambiar las letras y aparece la palabra gracia, gratitud. Sí, es más correcto decir gratitud que gracia. sí, gratitud. Porque la gente se agarra de gracia y ya no Para lo sacas de hacer- ahí. Y cuidado. Ya no lo sacas de ahí. Y ya de ahí se agarran para hacer lo que hacen. Sí. Pues no es lo mismo. No es lo mismo gracia y gratitud. ¿No? No es lo mismo. Entonces, el Eterno bendice a Noah, bendice a sus hijos. ¿Y qué les ordena? Poblar la tierra nuevamente. Fructificar y multiplicarse. Y el Eterno establece un pacto con Noah y con su descendencia. O sea, no con sus hijos en ese momento, con su descendencia, con toda la humanidad. ¿Sí? Y la sella esa promesa ¿con qué? Con un arco iris en el cielo. Que ahora ese arco iris Ya es usado por- ha sido tergiversado, manipulado por grupos que no voy a decir cuáles grupos porque
van a decir que estoy en contra de ellos y me van a tachar de racista y me van a tachar de eso, De pero clasista. de que homofóbico, bueno, ya con esa palabra lo dije todo, que soy homofóbico y que no sé qué, pero ellos se han apropiado de una figura que tiene otro significado, ¿sí? Y ellos le dan otro significado, que está mal, para mí está mal. Sobre quitaron el color. Pues al rato le van a agregar otros, hermana, no se preocupe, usted no se preocupe. Ahorita ya hay como 50,000 siglas de eso. Hay como 50,000 siglas y 50,000 géneros que uno ya no sabe ni qué, ya no sabe ni cómo dirigirte a ciertas personas. A ver, ¿cómo le digo? Señora, señorita, ya no saben ni cómo hablarles. Ser humano. Sí. No, y capaz que si le dices, oiga, ser humano, te va a decir, no, yo soy extraterrestre. No, válgame. Sí. Entonces, ya no sabes ahorita. Entonces, ese sello con el que firmó el Eterno este pacto ha sido manipulado y tergiversado en su origen. Así es. Y casi esto que le pasó a Noah suena como un final feliz. ¿Sí? Pero sin embargo, Noah sigue siendo un sobreviviente. ¿Sí? Es un sobreviviente para siempre. Y hay que recordar que todo sobreviviente de situaciones traumáticas, ¿sí?, vive con cicatrices psíquicas indelebles, cicatrices que son muy difíciles de borrar. Y tal vez no se borran, se controlan, ¿sí? ¿Por qué? Lo podemos aprender eso. Vamos ahí, si mis amigos que son psicólogos ven este video, van a decir que por qué ando hablando yo de psicología si no sé psicología. Vamos a tratar de pensar como un psicólogo, y este psicólogo va a decir, bueno, esta persona sobrevivió a una situación traumática, tiene cicatrices que viene arrastrando de esa situación traumática, y Noah, ¿qué es lo que hace? Planta un viñedo, cosecha la uva, ¿y qué es lo que hace? Vino. Y después de que hace el vino, ¿qué es lo que hace? Se lo toma y se emborracha por completo. Una pregunta, entonces eso ¿a qué tiempo ocurrió? Después de haber salido de la... Pues no sé, no hay fechas, o sea, no. Pero no creo que se haya llevado las uvas con él. No, porque dice que plantó. Acuérdate que es como hoy en día, creo que en Noruega, no sé en qué país de este tipo, hay un búnker, ¿sí? Hay un búnker donde están guardadas semillas de todo el mundo. Sí. Para un probable cataclismo mundial, poder nuevamente tener cosechas, sacando las semillas de ese lugar. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Noah? Noah llevaba semillas. ¿Sí? Noah, quiero pensar yo que llevaba semillas. ¿Por qué? Porque si plantó un viñedo es que llevaba semillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía... ¿Cuánto se tarda en dar un árbol de uvas? No son árboles. No, ¿qué son? Parras son tan chiquitas, chaparitas. Viñedo. Con tipo enredaderas, algo así. ¿Pero no es clase de tipo de árbol? No. Es como el chayote. Es como el chayote, así. Como una especie de matorral y sí. lo más grueso de las ramas son así. Sí. Como las enredaderas que se ponen en la pared, ¿verdad? Nunca la he visto. Bueno, ahorita hablamos de botánica. Vamos a continuar. O jardinería, no sé qué sea, pero bueno. Botánica. ¿Qué pasa? Noah se emborracha por completo. Y aquí podemos hacer una pregunta. ¿Por qué se emborracha él? Porque dijo, hice vino, lo voy a probar. Está muy sabroso, me lo voy a tomar. ¿O por qué? O porque en su subconsciente tal vez él trata de borrar esos recuerdos de esa experiencia traumática que pasó. ¿Sí? Porque hay que recordar que tal vez Noah iba en el arca y escuchaba los gritos de la gente ahogándose, pidiendo auxilio, pidiéndole que los dejara subir al arca. Eso no fue tan traumático. Lo que me imagino que lo traumático fue cuando salió. Exactamente, ¿sí? Cuando sales y miras las aguas
llenas de cuerpos. No, el Eterno hizo como un remolino así cuando se agarró las aguas. Ajá. Y se llevó todos esos cuerpos ¿a dónde? Sodoma Abajo y de Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿no? Son midrash. Ajá. Es un midrash. Mira, Bueno, volvemos. No, yo tampoco lo había escuchado. Todos esos comentarios son midrash, son midrashim, ¿sí? sí, porque no. Pero vámonos al extremo, ¿sí? Vámonos al extremo. Estamos hablando de situaciones traumáticas, de que tal vez, ok, el Eterno se los llevó los cuerpos y los escondió para que Noah no los viera. Pero Noah pudo escuchar los gritos de la gente. Pidió en el auxilio, que los dejara subir. ¿Eh? No, y aparte de toda la creación, hermanos, o sea, todo está... Animales, todo. ¿Sí? Los animales dentro del arca moviéndose, asustados, porque los animales que llevaba Noah en el arca no iban en un crucero de placer. El arca no creo que haya ido con una suavidad. Debió haberse movido mucho esa arca, ¿sí? Entonces, tal vez Noah trataba de borrar esas experiencias, ¿sí? Tengo una pregunta. A ver. ¿Cuál es la causa del que pasó en el diluvio? Todos lo sabemos, la situación en la que había caído la humanidad, ¿sí? Las transgresiones. Unos Jajamín dicen que fue por la cuestión sexual, la sexualidad mal encaminada, ¿sí? Donde ya el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, el hombre con el animal, entre animales, y la misma Torah lo dice, toda carne se había corrompido. ¿Sí? Toda carne se había corrompido. hasta los animales. Sí, hasta los animales. ¿Qué causó la corrupción que debía? Hermano, ahí sí se lo dejo a los sabios. Yo no sé qué es lo que provocó la corrupción. Vamos a echarle la culpa a los nefilim. ¿Cómo ve? ¿Por qué? Porque dice, cuando los nefilim vieron, o los ángeles vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron mujeres para ellos, ¿sí? Y después ya vienen, que les empezaron a enseñar que el maquillaje, que las armas, que esto, que el otro, que aquello. ¿Sí? De ahí de ahí viene la corrupción. ¿Por qué? Porque y la corrupción viene desde Caín y Abel. ¿Por qué? Porque Caín mata a su hermano. ¿Sí? El hombre, al ser creado, era perfecto. Adán y Java eran perfectos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la serpiente llega y le dice, ¿ya viste? No, nos dijeron que no podíamos comer ni tocarlo porque nos íbamos a morir. Pero el Eterno nunca les dijo que no lo podían tocar. El Eterno les dice que no lo podían comer, no que no lo podían tocar. ¿Sí? ¿Quién le dijo a Java que no podía tocar el árbol? Tal vez fue Adán. ¿Sí? Tal vez fue Adán. No podemos asegurarlo. Pero tal vez Adán le dijo para estar más seguro, porque sabiendo, a lo mejor Adán ya tenía una situación profética de que dijo, no, si Java se da una vuelta para el jardín, va a ver la fruta y la va a querer comprar. Y hasta la fecha las mujeres van a una tienda y ven algo y lo quieren comprar. Y tú muchas veces le dices, pero nada más vamos a ir por lo que vamos. ¿Sí? Porque dices, ya, pero sepárate poquito y ya valió, ya cuando sales ibas por 1 kilo de tortilla y sales con cosas para la casa y no sé qué más, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una broma, ¿no? Entonces, Qué bueno que pero la corrupción, vean desde dónde viene, ¿sí? Entonces, Noah trata de borrar todas esas experiencias, dicen Jajamín. Trata de borrar esas experiencias traumáticas. Y aquí vemos, esto nos muestra que la supervivencia es complicada. Cuando tú sobrevives a una situación traumática, es complicado. Y el camino a seguir, después de esa situación traumática a la que sobreviviste, no siempre es directo. ¿Sí? No siempre quedas igual a como estabas
antes de la situación traumática. Hay fuerzas más allá de nuestro control que van a continuar dañando nuestro mundo. Y van a continuar desafiando nuestra emuná. Van a seguir desafiando nuestra fe, nuestra fortaleza. ¿Sí? Pero es la forma en la que vamos a elegir cómo responder a estas situaciones, a la devastación que nos rodea, lo que va a ayudarnos a darle sentido a nuestras vidas. ¿Sí? La historia de Noah, lo que le pasó a Noah en el Mabul, sugiere que permanecer en una relación estrecha, no cercana, estrecha con el Eterno y expresarle nuestra gratitud por estar vivos e intentar forjar un futuro mejor después de levantarnos de esa situación es lo que nos va a sostener. ¿Sí? Es lo que nos va a sostener a nosotros. Actualmente la situación, no nada más aquí, en muchos lugares es muy difícil. ¿Sí? Ya lo platicaba el hermano Michael, lo que sucedió en la escuela. ¿Sí? Esta muchacha que le aventó, ¿qué me dijo? La computadora. Una computadora, el principal es el director, ¿verdad? Sí, y el otro una patada en la rodilla. Y a otro una patada, a otro alumno, a otro maestro. Al mismo director le pegó una patada en la rodilla, ¿sí? Que lo mandó al hospital y ahora trae un aparato para poder caminar. Todas esas situaciones, ¿sí? ¿Se imaginan lo que está pasando este director, este principal? ¿Qué está pasando por su mente actualmente? Quiero que sepan que él piensa, ¿en qué he fallado al tratar de encaminar a estos muchachos? ¿En qué he fallado? Ahí él se siente culpable. ¿Sí? Él se puede sentir culpable porque en algo he fallado, en algo hemos fallado como maestros. ¿Sí? En el año 2018, fue publicado el informe anual de antisemitismo, ¿sí? Publicado por el Centro Cantor de una universidad en Israel. Moshe Cantor, que es el presidente del Congreso Judío Europeo, él en ese año daba la voz de alarma en este informe anual, ¿sí? Y este informe se basa en estadísticas oficiales, ¿sí? Ese estudio fue publicado 4 días después, no sé si recuerdan el tiroteo en la sinagoga aquí en Estados Unidos cerca de San Diego, ¿sí? Que dejó un muerto y 3 heridos. Y 6 meses después mueren 11 personas en un ataque similar a otra sinagoga en Pittsburgh. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo quedaron esas personas, esos judíos que estaban en esas sinagogas? ¿Sí? Aún y cuando la fe de ellos es alta y fuerte, ellos aún si escuchan un sonido como un balazo se asustan. ¿Sí? Decía Moshe Cantor, decía, en el 2018 asistimos al mayor número de judíos muertos en décadas. El mayor número de judíos muertos en décadas, ¿sí? En atentados antisemitas. ¿Sí? Dice que el 13% de todos los incidentes de antisemitismo en el mundo fueron graves y violentos. ¿Sí? El aumento de la violencia antisemita, de las amenazas, del acoso, siempre ha sido denunciado. Siempre ha sido denunciado por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la Liga Antidifamación aquí en Estados Unidos. Diferentes gentes han denunciado todo esto. Pero esto no sale en las noticias. Cuando se trata de judíos y de Israel, no salen en las noticias. ¿Sí? Veía un video hace poco de un soldado israelí que está parado y una niña como la que andaba aquí hace rato lo está agrediendo. Le tira patadas, le tira golpes, lo escupe. El soldado lo único que hace es ni la toca, mejor se da la vuelta y camina. Y veía los comentarios, soldados cobardes, se ponen con niños,
viva Palestina, arriba esto, muera Israel, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué actúa esa niña así? Porque eso es lo que le han enseñado a ella. ¿Sí? Esos son los futuros terroristas. El antisemitismo ya no se limita únicamente a ciertos grupos, tanto la ultraderecha, la izquierda radical, islamitas radicales, grupos racistas, todo se expande y a menudo es aceptado por la sociedad civil. ¿Sí? Eso representa un peligro, claro, no solo para los judíos. Que quede eso en nuestra mente. No quiero que se traumen, no quiero que digan, no, pues ya no voy a salir a la calle porque... ¿sí? Eso no es un peligro solamente para los judíos, para los hermanos, como dice Roy Javier Palacios, ¿verdad? Para los hermanos de la casa de Yehudá. ¿Sí? Es un peligro real para todos nosotros que abrazamos las raíces hebreas, que usamos una kipá, que tal vez salimos a la calle y usamos nuestro tzitzit, ¿sí? Es un peligro real para nosotros. Yo leía que le preguntaba un rabino a una persona que quería hacer su conversión, le dice, ¿estás loco? ¿Por qué quieres hacerte judío? ¿Qué persona en su santo juicio, en su salud mental bien, quiere aceptar todos esos peligros, todos esos riesgos que vivimos nosotros día con día? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a aceptar esos riesgos si es que los vamos a aceptar? Una, que hemos aceptado al único y verdadero Dios de Israel. Amén. ¿Sí? Que tratamos de cumplir, digo tratamos de cumplir porque es muy difícil, tratamos de cumplir su Torah. ¿Sí? Y que tenemos una gran fe en Él. Pero no se confíen. Adonai me salva, es mi escudo y nada pasa. Voy a ir al barrio islamita a comprar pitas o a ver qué. ¿Sí? Y entras y te ponen una arrastrada y ahí viene Dios, pero ¿por qué no me salvaste, Señor? Yo no te dije que fueras a comprar pitas ahí. Podías ir a haber ido allá comercial, a H-E-B, ahí ven. ¿Sí? A ver si me mandan algo. Sí. Y esto representa un riesgo para todos nosotros. En el 2018, en Estados Unidos, simplemente aquí en Estados Unidos, se produjeron los casos más violentos contra judíos. Más de 100. ¿Sí? Después le siguió Reino Unido con 68. Francia con 35. En ese año, en el 2018. Alemania, 35. Pero lo más inquietante, algo que viene y que se ha estado intensificando desde el 2016, es que los judíos de algunos países se sienten como en un estado de emergencia, ¿sí? Por el alza continua, y más particularmente en Europa, ¿sí? En Europa Occidental, en América del Norte, aquí en Estados Unidos, por las manifestaciones antisemitismas. Hace tal vez 3 meses a lo mucho, no recuerdo dónde fue, un tipo atacó un campamento de muchachos, de niños judíos, estaban en el jardín de la sinagoga, tenían un campamento y llegó con un cuchillo y un rabino, no recuerdo su nombre, entró a defenderlos, fue apuñalado varias veces. Sobrevivió, pero fue apuñalado varias veces. ¿Sí? Y sin embargo, con esto, el Centro Cantor, que es el que hace estos informes, este centro señala algunos progresos. Dice que los gobiernos europeos se toman este problema cada vez más serio y que han tomado medidas. No lo dudo, pero no se nota, ¿sí? En la víspera del día de la conmemoración por el Holocausto, la Universidad de Tel Aviv, el Centro Cantor y el Congreso Judío Europeo, ellos publicaron un informe de todos los incidentes violentos. Dice que se registraron en el mundo 387 ataques físicos. Y puede decirle a la demás gente, 387 no son nada. Que te toque a ti el ataque, a ver si no va a hacer nada. ¿Sí? Y es difícil para todos nosotros.
Y no solamente para el pueblo judío. Es difícil para nosotros que también abrazamos las raíces hebreas. Y aparte que abrazamos las raíces hebreas, somos de otra nacionalidad y somos de otro color. ¿Sí? El racismo, ¿qué pasó en El Paso, Texas, con el tipo que fue a Walmart a matar mexicanos? Porque así lo declaró él. Fui a matar mexicanos. Y viajó desde aquí, desde Central Texas hasta allá, exclusivamente a eso. ¿Sí? Exclusivamente a eso. Pero ¿cómo vamos a reaccionar a todo esto? ¿Cómo vamos a trabajar con estas situaciones traumáticas? More Edgar y yo platicábamos la vez anterior. Él estuvo en una plática con el FBI, con un agente del FBI, que les habló sobre las cuestiones de los eventos de tirador activo. Un disparador activo. Se le llama tirador activo. Eventos de tirador activo. Es importante que nos capacitemos. Tanto como capacitarte, no, porque ya una capacitación pues ya te conviertes en otra cosa, ¿no? Ya tienes más capacidad, pero sí cómo vamos a reaccionar ante una situación, ¿sí? Y no nada más eso, gracias al Eterno pues tuvimos la plática aquí de primeros auxilios, al menos ya sabemos cómo poner un curita ahí, si nos cortamos, situaciones como esas, todo ese tipo de situaciones, la tormenta invernal, a muchos nos agarró descuidados, porque dijimos, no, incluso yo hice un comentario en un video y el hermano Franco después me decía, ándale, siga diciendo que no había nieve, porque días antes, fue un Shabbat antes de la tormenta, creo que la tormenta empezó el martes, algo así, un martes, y yo dije, pues dicen que va a caer nieve, vamos a ver si es cierto, porque yo la única nieve que he visto es la que compramos y que me como aquí en la casa. Y sabes que cae y amanece todo nevado, ¿sí? Y 4 días con hielo. Entonces me decía el hermano Franco, me decía, sígale diciendo. Y dije, no, mejor no voy a decir nada, no voy a decir que a ver si se prende una lumbrita, no se va a prender todo. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos primeramente, como decía hace rato, nuestra fe en el Eterno? Mantenernos no cerca del Eterno, sino mantenernos en una relación estrecha con el Eterno, agarrados de la mano del Eterno, ¿sí? Ahora, si no te quieres agarrar, si no puedes agarrarte de la mano, agárrate donde puedas del Eterno, como esta mujer cuando, no, con esto no quiero decir que Mashiach sea el Eterno, para que luego no tergiversen mis palabras, ¿sí? Como esa mujer que dijo, pues no puedo acercarme a él para que me sane, pues con que toque su manto, ¿verdad? Con que toque su talit, voy a ser sana. Entonces, si no te puedes tomar de la mano del Eterno, tómate donde puedas, pero agárrate del Eterno, no te sueltes del Eterno. La fe en Él, la confianza en Él, mantenernos dentro de sus caminos es lo que nos va a ayudar. Amén. Sí. Pero también tenemos que prepararnos para esto. No prepararnos en el extremo como lo está haciendo una persona en Israel que según esto ya tiene un lugar en el desierto, ya tiene cuevas y que no sé qué, y tiene provisiones. No. Dice, porque se vienen se viene el apocalipsis. Si se va a venir el apocalipsis, por más que provisiones que tengas, de nada te va a servir. Todo se llama. Como quiera hay que recordar que son 7 años, que va a haber 7 años, ¿cómo se le llama? 3 y medio. Algo así, 3 años. Al menos lo que guardes que te ayude a sobrevivir esos 3 años en lo que llegan los otros 3 años y medio. ¿Sí? Pero hay que prepararnos para las situaciones que estamos pasando día con día. ¿Sí? Yo le platicaba al hermano Franco, fui a la gasolinera una vez y venía a salir una persona de origen norteamericano, un güero, todo tatuado, pelón, un skinhead podríamos decir, y donde topamos él, empezó y México, no sé qué, y entonces yo me meto y le empezó a dar vueltas ahí, me bajé y todavía pasé y me decía, dije, no, si se va a bajar, que se baje, ¿verdad? Yo no voy a meter las manos.
él está más joven que yo ya tengo tantos años, voy a alegar de que está atacando a una persona de la tercera edad. Entonces, y dije, además hay mucha gente, no va a faltar el que empiece a grabar, ¿sí? Ahorita los primeros son más rápidos que cualquier pistolero del viejo oeste, ¿sí? Un pistolero del viejo oeste tenía que sacar, amartillar y disparar. Aquí no, aquí ya traen preparado el smartphone para empezar a grabar. Apenas viene saliendo el smartphone de la foto y de grabar, y ya están grabando, ¿sí? Entonces dije, ya lo viví yo, no que me hayan agredido físicamente, pero sí a palabras. Me lo dijo el pelado, me decía cosas, muchas no le entendía, algunas sí, que no se pueden repetir. Pero dije, bueno, es lo que está saliendo de tu corazón, me hacías detener tu vida, ¿no? Es lo bueno de no entender inglés, uno no sabe. No, el problema es que muchas veces eso sí lo entiendes. Y el problema no es que no lo entiendas, la actitud con lo que te lo dicen, la forma en que te lo dicen y los ademanes que usan, ya entendiste todo. Entonces, tal vez este comentario a Parashat Noah se salió un poquito de lo normal, ¿sí? Pero Noah nos enseña a cómo debemos de ser con el Eterno, a estar confiados en el Eterno, a mantenernos en confianza en Él, y a qué más, a ser agradecidos con el Eterno, porque fue lo primero que hizo Noah cuando salió del arca. Hizo un altar y ofreció ofrenda al Eterno. Si nosotros somos así con el Eterno, agradecidos con Él, y nos mantenemos fieles a Él y en su camino, el Eterno no nos va a dejar. Y como dice, caerán 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi diestra y ninguna me tocará, ¿sí? Pero no le vayan a hacer como una escena de una película que vi, que empiezan las flechas y el guerrero ve las flechas y abre los brazos, como diciendo, aquí estoy. No hagamos eso. Amén. Cuidémonos, tomemos las precauciones necesarias, que el Eterno nos dé la sabiduría para hacerlo, y que el Eterno, como dice esa verajá que decimos al final de que entonamos Shalom Alejem, que el Eterno ordenará a sus ángeles para cuidarte, ¿sí? En todos tus caminos. El Eterno cuidará tus entradas y tus salidas desde hoy para siempre. Siempre y cuando tú también te mantengas en sus caminos. Amén. Shabbat Shalom, que tengan una excelente semana. Ahora sí vamos a empezar con preguntas y Que empiece la discusión. Primero sí estaba Que preguntando. se corten las comunicaciones. Por favor, hermano. Un saludo para Leslie, que estaba viendo este video, para el hermano Cruz Pedro, que también lo estaba viendo, y para todos aquellos que lo ven.